¿Qué tal? Hoy voy a hablar de conspiracionismo, nazismo y neonazismo. No es la primera vez que lo hago, pero como este asunto ha adquirido una cierta relevancia social, pues tengo que repetir. Lo voy a hacer de una manera serena, tranquila, por dos motivos. Primero, porque hay mucha buena gente, gente honrada, gente combativa, que se ha dejado llevar a las argucias del argumentario conspiracionista, que no es ni más ni menos que el argumentario nazi. El argumentario conspiracionista está tomado de lo que era el programa de los nazis en los tiempos de Hitler. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque como el asunto no va a acabar hoy, porque hay fuerzas poderosas dentro del poder constituido que promueven el conspiracionismo, porque el proyecto al final es que durante un tiempo avance el conspiracionismo, luego ya el conspiracionismo se quita la máscara y aparece perfectamente como nazismo, neonazismo, como fascismo, neofascismo, como franquismo o neofranquismo. Esto va por etapas, y entonces pues es necesario advertir a la gente que está metida en esta aventurilla del conspiracionismo que la cosa es peligrosa y que están siendo engañados, están siendo engañados con argucias dialécticas y con argumentos que tienen el mismo valor que el argumentario que usara Adolfo Hitler y sus huestes, o que usan hoy ciertos grupitos neonazis, que precisamente por presentarse como neonazis no tienen ningún apoyo en la opinión pública, pero cuando dejan de ser neonazis se reciclan en conspiracionistas, pues entonces sí. Entonces esta cuestión pues es la preocupante, ¿no? El capitalismo está en una crisis muy grave, hay unos problemas tremendos en la estructura económica básica. Quiero en los próximos meses ir tratando de esto, el modo de producción capitalista o el sistema económico capitalista, como queréis decirlo, pues está muy dañado en ciertos elementos y la tecnología no es capaz de salvarlo. Así pues, como se sitúan en un horizonte de graves crisis, no de crisis coyunturales de las que se entra y se sale, sino en crisis estructurales, en crisis sin solución, pues entonces el capitalismo está adelantando sus peones en el sentido de los argumentos del conspiracionismo o de una parte de los argumentos del conspiracionismo. Entonces, al capitalismo actual, ya las estructuras estatales, ¿qué es lo que le sobra y qué es lo que le daña? Pues en primer lugar, la libertad. En segundo lugar, el individuo autónomo autoconstruido. Esto es incompatible con el dueto conspiracionismo-neonazismo. También le sobra la verdad tiene que ser perseguida, tiene que ser sustituida por sus mentiras y pseudo-verdades. No le va la virtud personal, claro, esto necesita un sujeto aplastado, un sujeto manipulado, un sujeto al que se le pone un uniforme y se le obliga a estar desfilando vestido de mamarracho día y noche como hacían los nazis. Y por supuesto no le va a la democracia directa y odia completamente una economía comunal y todo lo que suene a comunal. Así pues están preparando la opinión pública de forma artera, de forma muy ingeniosa, para cambios políticos en el sentido de un totalitarismo de naturaleza fascista. Vamos entonces a mirar algunos de sus argumentarios. Uno de ellos es referirse al protocolo de los sabios de Sion como el texto en donde supuestamente los judíos explican su proyecto para dominar el mundo. Este es un libro que aparece súbitamente en el año 1902, aparece ahí, y en primer lugar es chocante que si alguien, como los judíos quieren dominar al mundo, escriba un libro explicando que quiere dominar al mundo, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Porque si las conspiraciones existen, y efectivamente en algunos casos existen, por ejemplo, pues Bruto y sus amigos conspiran para asesinar a Julio César y de hecho lo hacen, ¿no? Hay miles de conspiraciones en la historia, pero todas las conspiraciones se dan dentro de las estructuras de dominio de lo estructural de las formas y de los modos que adopta el aparato estatal y de las formas y los modos que adopta el modo de producción en cada sociedad y en cada momento histórico. Bueno, pues entonces, ni más ni menos, nos quieren hacer creer que estos sabios de Sion pues escriben un libro para explicar a los otros, a los gentiles, a los que van a ser dominados, cómo les van a dominar. Es genial, ¿no? Bueno, la teoría de la conspiración, aquí en los tiempos de Franco se hablaba de la conspiración judeo-masónica. Esto era una fórmula ritual del fascismo de Franco, entonces eran los judíos los que estaban ahí enredando, según parece, y los masones.
¿no? Como ya dije en otro vídeo dedicado a este asunto, Franco fusiló a bastantes masones. Se habla de varios miles de masones que fueron fusilados. Quien ahora critican acerbamente a los masones deberían decirnos si les parece bien esto que hizo Franco, porque una cosa que hace el conspiracionismo son sus silencios, pero quien calla otorga. Esto ya no vale. Quien no denuncie los asesinatos de masones por el franquismo es que lo apoya y que está dispuesto a hacerlo. Entonces el que calla otorga y en algunas cuestiones ya no se puede esperar más. Bueno, entonces estas conspiraciones no las inventa tampoco el franquismo. Daros cuenta que en 1936 que es cuando el franquismo se pone en movimiento, ya llevábamos mucho tiempo de fascismo europeo. Hitler había llegado al gobierno en 1933 y Mussolini, que es el inventor de todas estas cosas, en 1922. En realidad no es el inventor es el partido bolchevique, sobre todo Lenin y Trotsky, que son los que ponen en funciones este tipo de fascismo, y luego Mussolini, un año o dos después, cuando observa lo que se está haciendo en la Unión Soviética, lo imita. Bueno, volviendo al libro El protocolo de los sabios de Sion, aquí es donde se supone que se explica esta conspiración judía para dominar el mundo. Entonces, bueno, pues la verdad sobre el libro es que está hecho por la policía zarista, por la policía que tenía que justificar los pogroms o persecuciones de judíos que ellos hacían. El sistema funcionaba de la siguiente manera. Cuando el zarismo ya estaba muy en crisis y estaba muy enfrentado con la opinión pública y con las clases trabajadoras, sobre todo con el campesinado, lo que se hizo fue inventar un cabeza de turco, un chivo expiatorio que fueron los judíos. Y entonces se lanzaba a la gente contra los judíos, se asaltaban los barrios judíos, hacían matanzas y entonces esto servía de válvula de escape, que es para lo que siempre ha servido el antisemitismo, es decir, se crea un falso enemigo y entonces se lanza a la gente contra él. Es curioso que en los pogromos judíos que se hacían en el zarismo se mataba a trabajadores judíos, a gente modesta, a campesinos, a artesanos. Los judíos en la época ya en Rusia se dedicaban a oficios artesanales, eran zapateros, carpinteros, cosas de estas, ¿no? Pero no se mataban a los oligarcas judíos. Esto también lo hicieron los nazis, qué curioso. Los nazis salvaban a los oligarcas judíos, pero no a la inmensa mayoría de los judíos, que era la clase trabajadora, ¿no? Porque lo primero que hay que decir es que los judíos como pueblo se dividen en una minoría adinerada, potentada y luego una gran masa de gente trabajadora que no tiene nada que ver con esas élites judías. Incluso hoy en el Estado sionista, en el Estado de Israel, podemos ver, si se sigue la política de allí, que una masa inmensa de gente de allí, que son judíos, que cumplen todos los preceptos desde el día de su nacimiento, incluso desde antes, pues se rechazan completamente el sionismo. El sionismo es solo una política, es solo una idea, rechazan el sionismo y se consideran decididamente antisionistas. Yo he tenido la alegría y la suerte de conocer a algunos que en un caso incluso habían tenido que salir huyendo del Estado de Israel porque como judíos antisionistas habían sido perseguidos por la policía política de allí y se habían venido para acá. Yo les había conocido y les había celebrado su valor, su inteligencia como judíos antisionistas, incluso en un caso como persona de un pensamiento revolucionario admirable. Así pues, el antisemitismo que introduce a tumba abierta el conspiracionismo de tipo neonazi, pues no tiene ningún fundamento, ¿no? Respecto al libro del Protocolo de los Sabios de Sion, pues a mí lo que me gusta más es un texto de Danilo Kiss, un autor que lo satiriza de una manera graciosa en un libro que se titula El libro de los reyes y de los tontos. Quizá aquí creerse esta cosa tan ingenua, ¿no? Esta idea de que es que hay una gente malvada, perversa, que está conspirando y que nos dice cómo conspira, pues es relativamente infantil, ¿no? ¿Quién es quien ha usado en tiempos presentes citas textuales del libro el protocolo de los sabios de Sion? Pues el ayatolá Jomeini. Este señor, que es un criminal horrible y un fascista horrible y un teócrata de tomo y lomo, que hizo la contrarrevolución en Irán, porque en Irán hubo una revolución popular primero, que entonces el capitalismo y Occidente enviaron allá al ayatolá Jomeini a aplastar la sangre y fuego valiéndose de las bandas de fanáticos musulmanes chiíes. Entonces este hombre, que luego
tomó el poder a sangre y fuego, matando a decenas de miles, cientos de miles de personas, personas iraníes de toda condición, de variedad de ideologías, mató a mucha gente de tipo izquierdista. Había allí muchos partidos de tipo izquierdista, pero también simplemente trabajadores y campesinos que constituían asambleas, que querían una economía de tipo comunal. Entonces el ayatolá Jomeini pues hizo una carnicería tremenda, sobre todo entre los años 1979 y 1983. Pues para justificar sus matanzas y su tiranía, pues entonces él era un partidario de la realidad y de la eficacia explicativa de los protocolos de los sabios de Sion, el panfletillo este hecho por la Okhrana, que es como se llamaba la policía política zarista. El argumentario nazi es que hay un poder por encima del poder, que este es el argumento del conspiracionismo, es decir, hay un poder oculto, el poder que nosotros vemos pues, del ejército, de la policía, de la judicatura, de los cuerpos de altos funcionarios, el poder fiscal, el poder de la banca, no es el verdadero poder, hay un poder oculto, un poder que actúa por medio de conspiraciones, que es el poder judío. Luego, además, al poder judío añadían el poder jesuita, lo cual le hizo que los nazis pues, se lanzaran contra los católicos, matando una gran cantidad de católicos, y luego estaba también el poder de los masones, los que ellos tenían pues como una especie de élite todopoderosa. Cuando se habla de los conspiracionistas, esto que es la quinta esencia de la concepción política nazi y neonazi, te lo cuentan sin rubor, te lo explican así, el poder por encima del poder y el poder oculto. Entonces esto, pues vamos a ver, lo diga quien lo diga, y a menudo lo dicen gente con muy buena voluntad e incluso con pensamiento revolucionario en cierto sentido, pues es puro fascismo. Porque, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que no hay que acabar con los poderes estatales y capitalistas, sino que basta con eliminar el poder que está por encima de ellos, que en el caso de los nazis era el poder de los judíos. Aquí en el caso de Franco, pues como no había judíos, pues se quedaron un poco frustrados, no era el poder de los comunistas, de los rojos, de los masones, tampoco como ellos escribieron al apoyo a la Iglesia Católica, tampoco podían denunciar a los jesuitas, o sea que aquí la cosa la tuvieron un poquito más difícil explicativamente, ¿no? Pero claro, los nazis crearon estos chivos expiatorios porque debajo de ellos significa que el aparato estatal es bueno, el ejército es bueno, la policía es buena, y entonces esta es la justificación que los nazis hacen también porque Hitler desde sus orígenes fue un sujeto pagado por el ejército. Es decir, cuando él es licenciado después del final de la Primera Guerra Mundial, él durante años es un sujeto agente, es un agente pagado por el ejército alemán. El ejército alemán contrata miles o docenas de miles de individuos que habían estado en sus filas en la Primera Guerra Mundial, que tenían don de palabra, que se sabían manejar, y para combatir la revolución popular y también la revolución izquierdista en marcha necesitaban de estos oradores, lo que se llamaba entonces oradores de cervecería, porque hablaban en las cervecerías sobre todo, y les daban una cantidad más o menos crecida para que hicieran de esto. Entonces, exactamente, Hitler es un agente del ejército alemán. De la misma manera que el conspiracionismo ahora está pagado por los servicios secretos del ejército y del CNI. Eso es así, esto es indudable. ¿Por qué? ¿A quién beneficia su discurso? Su discurso nunca sitúa al ejército en el centro, nunca sitúa a la policía, nunca sitúa a los cuerpos de altas funciones, es decir, exculpa al aparato de Estado y inculpa a unas supuestas fuerzas que son muy difíciles de determinar porque siempre es, bueno, pues aquí en nuestro país pues no consigo ver la conspiración judía por ningún lado, los masones son una fuerza insignificante, los jesuitas forman parte de una iglesia que se desmorona y, bueno, pues a ver si algún día me explican cómo funcionan así las cosas. Igual el capitalismo, lo que te viene a decir que no es que el capitalismo sea malo, nada de estar contra del capitalismo, cuidadín. No, lo que es malo son estas minorías que manipulan al capitalismo, que ahora nos las presentan pues como los plutócratas judíos bien conocidos, Rothschild, Rockefeller, Soros, todos estos. Es decir, el capitalismo es estupendo, es maravilloso y solo hay que eliminar a estos señores que al parecer, según las tesis conspiracionistas, tienen todo el poder económico del mundo, todo, todito. O sea, no hay nada que les quede fuera. Es decir, la totalidad de la riqueza son de estas familias o de estas dinastías. Bueno, esto es una cosa que nunca consiguen demostrar y yo
para hacer esta intervención, incluso dije, bueno, me voy a poner a demostrar que no es así, que ellos tienen una cantidad ínfima de la riqueza y del poder financiero global, pero no me da la gana hacerlo porque yo no discuto con gente que no tiene dedos de frente. Yo no me molesto en hacerlo vosotros y vosotras, por vosotros y vosotras mismas, ¿no? Porque claro, vamos a ver, el capitalismo en cada país se manifiesta en las 1.500 grandes empresas. Si queremos ya ir a la crème de la crème del capitalismo, pues las 500 empresas. Hay 3 maneras de estudiar el capitalismo en cada país. Las 500 empresas, las 1.000 empresas y las 1.500 empresas. Hay de todo. Empresas industriales, empresas agrícolas, bancos, capitalismo de Estado, es decir, empresas estatales al 100%, al 50%, al menos por cien, y empresas del capitalismo privado. Entonces, la riqueza de un país se manifiesta en primer lugar como riqueza propiedad del Estado. El Estado es el primer propietario de riqueza en todas partes, puesto que a través del sistema tributario se hace con la mayoría de la riqueza en nuestro país, en lo que llaman España, pues entre el 52, 54, 56%, según los datos que se miren. Es decir, el Producto Interior Bruto en su 54% es del Estado y se lo apropia por el sistema tributario, por medio de tributos. Ahora mismo estamos conociendo un incremento enorme del sistema tributario, de los tributos directos e indirectos. Y eso es lo fundamental de la riqueza. Por lo tanto, el primer propietario, el primer dueño de bienes es el Estado. Y puede incrementarlo tanto como quiera, puede seguir subiendo la carga impositiva hasta el 60% del PIB, incluso el 70% del PIB. Es así como siempre se han financiado las guerras, y no por los préstamos de las familias tal o cual. Por ejemplo, en Castilla, en el siglo XVI, Felipe II financiaba sus infinitas guerras, pues incrementando los tributos, los impuestos directos e indirectos de muchas maneras, aumentando los que ya existían e inventándose tributos nuevos. Entonces de ahí fue de donde surgió una pérdida colosal de comunal, porque los pueblos, como no podían pagar los tributos y si no los pagaban pues les pasaban prácticamente a cuchillo, pues entonces lo que hacían era vender el comunal para poder acopiar dinerito y entregándole a su majestad el rey católico Felipe II. Y eso hoy es igual. Igual, porque, vamos a ver, la noción de Estado y la noción de propiedad privada es anterior a todas estas cositas que se inventan los conspiracionistas. Viene de Roma, viene del Estado romano, viene del derecho romano. Hoy el derecho positivo es en esencia derecho romano actualizado. Y entonces lo que en las facultades de Derecho se estudia es sobre todo derecho romano. Hay asignaturas de derecho romano, pero también hay otras que no incluyen la palabra derecho romano, pero son derecho romano ligeramente modificados. Por tanto, en el siglo II antes de nuestra era ya estaba totalmente estructurado que es un Estado, que era el Estado romano, que es la propiedad privada, que es la propiedad romana y que son todas las instituciones que surgen de ahí. Y esto antes de que existieran los jesuitas, antes de que existieran los masones, antes de que hubiera la diáspora judía, que solo tiene lugar en el siglo I de nuestra era, con las guerras judías del 70-72. Es decir, 200 años antes de todo existía la idea de propiedad privada absoluta con su noción de ius utendi et abutendi, es decir, el derecho de usar y abusar. Eso es una cosa inventada por los romanos, no inventada por Rothschild, ni Rockefeller, ni Soros, ni por Bill Gates, ni nada de esto. Así pues, estas cuestiones son tan completamente disparatadas que yo siento vergüenza de tener que decir esto aquí, porque me da la impresión que estoy discutiendo con unas personas que son de una ignorancia descomunal. Los cooperacionistas lo son y los nazis lo son. Pero claro, los nazis lo único que pretendían era llegar al poder. ¿Su discurso les llevó al poder? Bueno, más bien la violencia, y luego hay que tener en cuenta que a pesar del ejercicio de la violencia que ellos realizan, la violencia callejera con asesinatos, palizas continuas, persecuciones de gente con sus bandas de matones, que la hacen ya desde el año 1928, 1929, en el momento de las elecciones, que muchas de ellas eran amañadas, porque allí se presentaban los nazis porra y pistola en mano, solo consiguieron el 42% de los votos. Es decir, la Alemania aria, la Alemania no judía, la Alemania judía y no judía, todos rechazaron a los nazis. De esos 42% de votos, una parte de ellos eran amañados, eran conseguidos por la fuerza. Yo entiendo que los nazis fueron votados por 1/3 de la población. Es decir, los arios mayoritariamente despreciaban y rechazaban a los nazis, y esto hay que decirlo.
Y es curioso, y esto se oculta, que en los campos de concentración primeros, los del año 1933, que es cuando Hitler llega al poder del gobierno en Alemania, son para arios. Hay fotos que se ve que están llenos esos campos de disidentes políticos, de gente que se había puesto en su pueblo, en su barrio, en su fábrica, trabajadores sobre todo, pero también gente de las clases medias, intelectuales, profesores, a los nazis, y eran arios al 100%. Y ellos consideraban como una vergüenza para Alemania que hubiera surgido este fenómeno nazi. Sabían lo que significaba una guerra, porque el fascismo es la guerra. Y ahora quiere decir que todos estos conspiracionistas que tapan la función del ejército y la función de la policía están creando las condiciones para una nueva militarización de la sociedad. Por eso coinciden con el franquismo. No olvidemos que Francisco Franco era un general del ejército, era el primer general del ejército español. Entonces ahí vamos, y no olvidemos que quien hace triunfar definitivamente a Mussolini en el año 1922 es el ejército, que es el que realiza efectivamente la marcha sobre Roma, porque las huestes de los camisas negras eran 4 gatos y desmoralizados, y fue el ejército el que realizó la marcha, llevándoles, proporcionándoles alimentos y proporcionándoles también armamento y municiones para combatir a los antifascistas, que fueron muy valerosos y muchos en la época. Entonces, como esto son verdades esenciales, pues entonces se busca la formulista esta del poder por encima del poder. Quiero decir una cosa, yo estoy absolutamente en contra del capitalismo, de esas 1.500 empresas, y entonces me da igual si que sean de propiedad de arios, de negros, de judíos o de lo que sea. Yo no soy racista y por lo tanto lo que me importa es destruir el capitalismo. Y entonces la destrucción del capitalismo hay que hacerla para crear una economía comunal. ¿Por qué se tiene que concentrar la riqueza como se ha concentrado? Y entonces llegan los cooperacionistas a defender el capitalismo. Bueno, pues con su pan se lo coman. No cuenten conmigo. No cuenten conmigo, porque una revolución que construya al ser humano como ser humano, que cree una sociedad moral, una sociedad ética donde sea real la libertad, exige el final del capitalismo. De la misma manera que la libertad proviene de la dispersión del poder político, el poder político tiene que estar muy disperso para que no haya tiranía política, pues lo mismo en lo económico, tiene que estar disperso para que no haya tiranías económicas como son las grandes transnacionales actuales apátridas. Por lo tanto, pues, ¿qué voy a decir? Si sumamos el poder económico del Estado a través del sistema fiscal y el poder económico de las 1.500 empresas, resulta que los Rockefeller, los Soros, todo esto lo que tienen son calderilla. Es decir, cualquier fundación de cualquier gran empresa, de cualquier grupo monopolista, hace más ayudas, por ejemplo, a la gente más horripilante, a las tonterías más delirantes que lo que pueda proporcionar Soros. ¿Por qué esa obsesión con Soros? Simplemente por un problema racista, porque es judío. ¿Y qué? O sea, estudiar un poquito las fundaciones de las grandes empresas y ver a dónde deriva su dinero estas fundaciones. Y muchas de ellas manejan un capital, muchas de ellas muy superior al de Soros, y todas ellas infinitamente superior al de Soros. Antes he dicho que el pueblo judío se divide entre un pueblo, gente trabajadora, gente asalariada, clases medias, y luego están las minorías pudientes, que por cierto muchas de ellas también, esta minoría judía, y un estudio por ahí, pues colaboraron con los nazis, porque los nazis sobre todo defendían al capitalismo, eran un partido de oligarcas, y entonces pues claro, tampoco a la hora de la verdad ellos no eran tontos y comprendían que tenían que aceptar que muchos de sus oligarcas pues fueran judíos o tuvieran alguna herencia judía, ¿no? Entonces los judíos con poder son muy pocos y son una parte pequeña del conjunto del poder. Pero una característica del conspiracionismo, igual que del nazismo, es el irracionalismo. Es imposible hablar, ellos tienen el discurso racionalista en la cabeza y ya está, no hay nada que hacer al respecto, ¿no? Antes he dicho que es Roma, muy anterior a todo esto, quien crea las nociones básicas de poder estatal, propiedad privada, tal como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, esta cuestión hay que repetirla una y otra vez, ¿no? Hay que repetirla una y otra vez. Ya dije en un vídeo anterior que yo no soy capaz de encontrar ninguna diferencia en el comportamiento del Estado castellano, por ejemplo, en el siglo XV con los reyes católicos, que debía de haber sido magnífico, ¿no? Porque los reyes católicos expulsan a los judíos,
todavía no hay masones, todavía no hay jesuitas, o sea, la sociedad perfecta. Sin embargo, los reyes católicos fueron unos criminales absolutos. Nadie dañó tanto el sistema comunal como ellos, nadie mató a tanta gente ligada al concejo abierto, nadie creó estructuras de poder absolutamente tiránicas, nadie fueron tan malvados, tan perversos, tan amorales como ellos. Y ahí está el libro El Príncipe de Maquiavelo. ¿Quién es el príncipe? Fernando el Católico. Fernando el Católico era un canalla de tomo y lomo. Entonces resulta que los conspiracionistas presentan a Fernando el Católico como un héroe. ¿Por qué? Porque expulsó a los judíos. Y todo esto, ¿a mí qué me importa? A mí lo que me importa es lo que hicieron los reyes católicos contra los pueblos de la península ibérica, contra el pueblo castellano, que es el mío, contra el pueblo vasco, contra el pueblo gallego y también contra los pueblos de la Corona de Aragón, por ejemplo, contra Cataluña, donde Fernando el Católico fue un bellaco y un miserable. Entonces, ¿qué sucede? Que el franquismo hizo de los reyes católicos el modelo de buenos gobernantes. ¿Pero por qué? Porque el franquismo era tan, ¿cómo diría yo?, tan tiránico, tan despótico como los mismos reyes católicos. Ya veis que las cosas no encajan, ¿no? ¿Qué sucedió en Alemania con los judíos? Pues bueno, los judíos son expropiados, pero solo los judíos de las clases trabajadoras, de las clases medias, de las clases altas, pues no. Entonces el Estado alemán se quedan con sus bienes, sus propiedades, las cuentas pequeñas de ahorro que tenían en los bancos, sus casas, y entonces los sacan en subasta y se los entregan por nada a los jefes y a los cuadros del partido nazi. A veces se los regalan directamente. Es decir, es una traslación de propiedad donde está ahí el antisemitismo, es estupendo. El 8% de la población de Alemania era judía y entonces pues nada, les roban y se los quedan los jefecillos nazis, los que el pueblo alemán llamaba los faisanes dorados, porque se pavoneaban como un faisán, consumían cantidades ingentes de bienes y servicios de lujo, porque toda la cúpula nazi eran unos sinvergüenzas vividores y unos drogadictos, por ejemplo, y muchos de ellos unos alcohólicos. Entonces, pues esta traslación de la propiedad fue lo que alentó el antisemitismo de base. Una parte de esta riqueza también se usó para el rearme, cuando dicen, qué gran misterio, cómo Alemania pudo salir de la pobreza. Claro, si se coge a un sector de la población, se le quita todos sus bienes, se las mete en campos de concentración a patadas, a pan y agua, pues esto dejó una parte de dinero en el Estado alemán que fue usado para el rearme a partir de 1935-1936. Todas estas cuestiones tienen que ser conocidas para evitar el fenómeno del conspiracionismo, que es básicamente una forma de irracionalismo, una forma de no atender argumentos, de no atender a razones y de nada de falsearlo todo, ¿no? Entonces, antes decía esto de que la concentración de la propiedad pues, se da en el Estado y en las grandes empresas, ¿no? ¿Cuáles son las nociones claves que el conspiracionismo olvida? En primer lugar, la noción de estructura de poder. El poder se estructura de una manera determinada, que ya aparece con Roma. Es decir, hay un poder militar, que es el poder central. El poder viene del fusil, el poder militar. Roma prácticamente no era más que un aparato militar, el Estado romano era un aparato militar. Luego tenía una derivación policial, a veces el ejército hacía también funciones de policía y se ahorraban crear una policía. Luego ya a partir de Augusto, sobre todo, se crea una policía. Y luego está el sistema fiscal. Es decir, un aparato de poder puede crear un sistema fiscal. Sin embargo, al revés también, pero no es tan fácil. Es decir, alguien que tenga mucho dinero pues puede crear una fuerza armada a su servicio financiada por él, pero como siempre se han financiado todos los aparatos militares ha sido por los impuestos. Es decir, y eso se ha hecho siempre y se hace ahora. No vale de nada, ya lo sé, para el conspiracionismo que diga que la gran empresa, la mayor empresa del mundo, no son los jesuitas, ni los masones, ni no se sabe qué cosa sionistas, sino básicamente es el Pentágono en Estados Unidos, que tiene 1.300.000 empleados y Pentágono significa Ministerio del Ejército, entonces es la empresa con más empleados del mundo y la que tiene más poder real económico. El poder es poderes. El poder siempre es una piña en donde se agrupan varios poderes. Está
El poder económico, efectivamente, estatal y privado, pero también el poder militar, el poder religioso, el poder cultural, muchos poderes, el poder judicial, todos estos forman el poder y forman la estructura de poder. Sin ellos el poder pues no puede existir, es decir, no puede existir solo un poder militar porque necesita dinero, no puede existir solo un poder económico porque necesita también una protección, una garantía, porque lo que garantiza la existencia de la propiedad privada concentrada no es lo bonita que es, sino una legislación que dice que esa propiedad está protegida por la ley, pero la protección legal significa protección policial militar, primero policial. Pero si la policía queda, digamos, arrasada por un movimiento popular, pues entonces tiene que intervenir el ejército. Es lo que sucedió en la primavera de 1936, cuando la sociedad rural se pone en marcha por la recuperación del comunal y de lo comunal, y entonces en su expansión, en su fuerza, en su compatibilidad, arrasa la Guardia Civil. La Guardia Civil queda arrasada, expuesta a la defensiva, en amplias zonas del territorio no era capaz de salir de los cuartelillos porque tenía miedo, porque era tiroteada, porque era atacada. Entonces ya en junio de 1936 los aparatos de poder, sobre todo el ejército, constata que la Guardia Civil está a la defensiva, se está desmoronando, ya no puede mantener la ley y el orden en la mayoría de los territorios rurales y en una parte importante de los urbanos, y entonces tiene que intervenir el ejército. Esto ha sucedido montones de veces en la historia, montones de veces en montones de países, porque quien garantiza el orden vigente en última instancia es la fuerza. Nada más que la fuerza, porque allí en 1936 sucedieron cosas como algunos terratenientes, efectivamente apoyándose en su poder económico, contrataron bandas de agresores, sobre todo agresores falangistas, de pistoleros, de apaleadores, les pagaban, les mantenían grupos de 10, 15, 20 personas que iban contra los grupos combativos en favor del comunal, mataban a algunos, golpeaban a otros, amenazaban, pero esto fue secundario respecto al componente decisivo de la Guardia Civil. No consta que los terratenientes y la gente adinerada contrataran más allá de, no sé, 200, 300 en todo el país. Sin embargo, la Guardia Civil en la época, pues me parece que estaba ya en los 35.000 miembros armados, y esto le daba una eficacia tremenda con una organización muy potente, pero incluso así se desintegró. Tuvo que intervenir el ejército y es así como tenemos a la Guerra Civil de 1936. La naturaleza última del poder es básicamente la fuerza. Poder significa fuerza. Puede hacer algo a aquel grupo social que se lo impone por la fuerza a los demás. ¿También se lo puede imponer por la corrupción? Por el dinero sí, a veces sí, pero no todo el mundo se corrompe y el dinero no es todo. Los aparatos de poder tienen reglamentos, normas internas, se vigilan a sí mismos y no siempre es fácil corromperles. Además, ¿de quién va a corromper? ¿La calderilla de Soros va a corromper a los poderosos aparatos estatales que tienen 10 veces, 30, 40, 50 veces más ingresos monetarios y no monetarios que el señor Soros? Eso es lo que dice el conspiracionismo. Esto es pura irracionalidad, puro infantilismo. Los conspiracionistas aducen, y tienen razón, que la industria del entretenimiento en gran medida está en manos de oligarcas judíos. No he estudiado a fondo el asunto, pero posiblemente sea así. Pero vamos a ver, la cuestión es que todos los que tienen poder, sean judíos o no, necesitan una industria del entretenimiento. El porno, probablemente estas páginas, que hay miles de páginas para que la gente se convierta en masturbadores convulsivos, sobre todo la juventud, y se conviertan en monomaníacos, ¿no? Pues probablemente estas páginas que están ahí, que son tan colosales, ¿quién las paga? Se dice, habría que hacer un estudio, que está pagada por oligarcas judíos, pero esto, la necesidad de que eso sea así, es decir, de que haya una industria del espectáculo degradante y embrutecedora, responde a todos los sistemas de poder. En Roma, la función de pan y circo, es decir, el circo era el entretenimiento, y entonces no había judíos, entonces el Estado romano era el que pagaba el panem et circensis de la época, es decir, los repartos de alimentos que se hacían en los circos, teatros y anfiteatros, y los entretenimientos con las carreras de carros, las guerras de gladiadores y tal. Así pues,
Mientras exista el capitalismo existirá una forma degradada de diversión y entretenimiento. Que esa la lleve judíos o la lleven no judíos, pues no tiene mayor importancia. Porque, vamos a ver, aquí, por ejemplo, en los tiempos de Franco, pues ¿quién hacía ese cine bochornoso, español, horrible, repugnante, repelente? Lo hacían gente pues que yo sepa no eran judíos ni eran nada de eso. Eran señores del franquismo que hacían aquellas películas, aquellas españoladas que, vamos, las veías y te entraba dolor de estómago, ¿no? Incluso hoy cuando se reponen, pues te das cuenta hasta qué punto son degradantes. El mundo del espectáculo es horrible, pero dado un Estado, sea como sea, el Estado tiene que hacer un sistema de degradación de las personas. Por ejemplo, en Israel el Estado sionista degrada al propio pueblo judío con el mismo mundo del espectáculo, mundo de la diversión, páginas pornos y tal. ¿Eso qué pasa? ¿En los tiempos de los nazis no existía? En la Alemania nazi, el mismo Goebbels creó una industria del entretenimiento que era horripilante, horripilante. O sea, ellos hacían cosas espantosas de entretenimiento y de basura en las condiciones de la época, en que entonces todavía el uso de las cuestiones pseudosexuales, como es el porno, no había alcanzado el nivel actual, pero bueno, los nazis, el otro día leía un informe de cuánto, cuando ellos ocupan Alemania en 1940, pues confiscaron un montón de locales para convertirlos en burdeles, donde ponían allí a mujeres, a menudo judías presas, y entonces pues iban allí, obligaban a los soldados nazis a tener allí contacto sexual o pseudosexual con todas estas, y fueron cientos de locales los que abrieron en la Francia ocupada. Esto, ¿quién lo dirigía? Lo dirigía el partido nazi, obviamente, como todo, lo dirigía Goebbels, que era el encargado de hacerlo, y Goebbels era la mano derecha, obviamente, de Hitler, su mentor intelectual. Entonces, pues todas estas cuestiones son bastante ridículas, pero bueno, seguiremos insistiendo en ellas. Aquí hay otra cuestión también que coincide, claro, el conspiracionismo con las tesis de la izquierda. Las tesis de la izquierda es que el aparato estatal es neutro y entonces pues sirve a los grandes capitalistas. Bueno, si es verdad, sirve a los grandes capitalistas, pero también se sirve a sí mismo porque él es un gran capitalista y en determinados momentos pues puede tomar decisiones y arruinar a un sector de los grandes capitalistas, pues expropiándoles o tomando alguna medida de tipo legislativo, por ejemplo, un cambio en la política aduanera, la política fiscal, la política económica, en las alianzas con determinados países que arruine a un sector. Esto pasa periódicamente de los grandes empresarios que súbitamente se ven en un escenario económico diferente porque el Estado ha decidido que sea diferente y algunos medran y otros se hunden. Bueno, entonces voy a reproducir una crítica por puntos del conspiracionismo dirigido a aquellas personas de buena voluntad que quieren, pues, digamos, romper amarras con el nazismo, con el fascismo, con el neonazismo, y entonces para ello creo que deberían definirse sobre algunas cuestiones. En primer lugar, reproduce el meollo mismo de la ideología nazi y neonazi, un poder por encima del poder. Yo creo que las personas que son cooperacionistas de buena voluntad deben de explicarnos cuál es su idea del poder con datos, no con invenciones, no con fantasías. En segundo lugar, el cooperacionismo niega que la sociedad tiene estructuras de poder, estructuras políticas, estructuras económicas, estructuras jurídicas, que lo estructural es más fuerte que lo conspirativo, aunque también existe lo conspirativo, obviamente, pero lo estructural. Y entonces, al negar la decisiva importancia de lo estructural, niegan la revolución, porque la revolución es un cambio en las estructuras. Es decir, cogemos las viejas estructuras caducas, elitistas, como son las actuales, y las cambiamos por unas estructuras populares, como es el régimen de democracia directa y economía comunal. La democracia directa cambia las estructuras políticas y la economía comunal cambia las estructuras económicas. Entonces, hay que decir que la política, el régimen político tiene estructuras políticas y la economía tiene un modo de producción específico. Por todo ello, el conspiracionismo niega la revolución. El conspiracionismo todo es fraseología, verborrea, pero bueno, pues si es tan malo el señor Soros, que lo es, si es tan malo el señor Rockefeller, que lo es, si es tan malo Rothschild, que lo es, tendremos que hacer algo para acabar con ellos, y no solamente frasecitas, ¿no? Para acabar con ellos en el seno de acabar con las 1.500 empresas que dominan el panorama económico en cada país. 1.500.
judías, no judías, arias, de negros, de blancos, de orientales, de todo. Todos los oligarcas son igualmente capitalistas y todos ellos deben de desaparecer como actores muy económicos. En cuarto lugar, ocultan la verdadera naturaleza del aparato militar y policial. Aquí apliquemos el principio de los juristas romanos. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia el conspiracionismo? Pues al aparato militar y policial. Y esto es muy inquietante porque el conspiracionismo está creando las condiciones para un golpe de Estado militar. Ya hubo un intento por el mes de enero, de este enero del año 2021, que ciertos patriotas entre comillas del conspiracionismo, se dedicaron a hacer proselitismo para apoyar un intento de golpe de Estado en España que supuestamente iban a hacer unos generales retirados. Luego lo que yo digo en mis vídeos es real, esto es gravísimo y esto convierte a esta gente en fascistas despreciables, y las cosas no van a quedar así en este asunto. En quinto lugar, hay que preparar a la opinión pública para que rechace ese golpe militar, porque a la opinión pública se la está preparando con, bueno, pues vamos a acabar con estos señores judíos malos o con estas cositas que ellos se han inventado y vamos a lanzar al ejército al poder. Ellos gritan ejército al poder, no lo gritan ahora porque son muy tamados, son muy astutos, como lo gritaba la extrema derecha, pues por ejemplo de Blas Piñar. La gente que tenemos más edad recordamos al señor Blas Piñar y a sus huestes de matones, pegapalos y pistoleros que gritaban ejército al poder, pues poco después de la muerte de Franco y ya antes también, ¿no? Pues esto hay que evitarlo, ¿no? En sexto lugar, es curioso que nunca critiquen el fascismo de derechas, bueno, critican el fascismo de izquierda, la Unión Soviética está bien, lo critican de una manera infantil, pueril, porque el conspiracionismo es muy, muy rudimentario en sus análisis, de una elementalidad que roza la falta de inteligencia, pero no critican el fascismo de derechas, no critican a Hitler, a Mussolini, a Pinochet, en los tiempos más próximos, por supuesto Franco. En privado dicen que, bueno, Franco no fue tan malo, no fue tan malo Franco, pues que tenía que haber sido peor, tenían que haber hecho más matanzas quizá. Pues primera noticia. En séptimo lugar, lo ignoran todo sobre la historia, sus análisis de historia son penosos. Por ejemplo, todo lo reducen a que alguien que tenía mucho dinero llegó y pagó a una gente para hacer algo. La Revolución Francesa la explican así, o sea, toda la enorme complejidad que es los sucesos de la Revolución Francesa, ya no recuerdo a quién le adjudican que llega allí, ponen dinero en manos de toda esta gente y ya está. Y estos hacen la revolución porque son muy malos. La Revolución Rusa la explican así y todo lo explican así. Son grupos de conspiradores todopoderosos que tienen todo el dinero del mundo. Vamos a ver, yo entiendo que se debería hacer un análisis económico. ¿Cuánto dinero tienen estas oligarquías sionistas, judías o lo que sea? ¿Cuánto dinero tienen? Todo el dinero del mundo. Ellos son propietarios de todo el dinero. No sé, es tan delirante esto que ya forma parte de lo irracional, y lo irracional por su propia definición no puede ser combatido. En octavo lugar, son racistas. El racismo es un componente del conspiracionismo. Ellos consideran a los judíos como una raza, yo los considero como un pueblo que sí comparte quizá algunas normas y comparte unos libros, pero bueno, hay un sector muy importante del pueblo judío que se desentiende de toda esta teocracia, este sistema, y piensan de una manera muy diferente y punto final, ¿no? Y luego, pues la mayoría de los judíos, la inmensa mayoría, el 90% de los judíos auténticos, pues son gente modesta, que se ganan su sueldo como pueden y que realmente no tienen nada que ver con el sionismo ni con conspiraciones de nada, ¿no? En noveno lugar, no saben nada de la naturaleza real del Estado y del poder, cómo funciona. Lo ignoran y además no quieren saberlo. Ellos van con su vehemencia habitual, dicen alguna patochada como hay una conspiración por ahí. Por favor, ¿podrían estudiar un poco de politología? Estudiar politología, cómo funciona el aparato estatal. ¿Entienden cómo funcionan los ministerios? ¿Saben qué son los cuerpos de altos funcionarios? ¿Conocen sus reglamentos internos? ¿Saben algo de algo, por favor? Que no sean tonterías. Es que, bueno, es cansado escuchar siempre.
En el punto décimo es que desconocen la realidad económica, no tienen en cuenta la noción de medio de producción, cómo funciona la economía, cuáles son las leyes inherentes a la economía actual, cuál es la función del Estado ahí, cuál es la función de la legislación, la de la propiedad privada, qué es la economía, qué es la producción. ¿No? Todo esto lo ignoran también, ¿no? Venden una papilla pueril, infantil, para personas pues, de pocas exigencias intelectuales y se entregan todo eso, ¿no? En el punto número 11 es la vinculación al fascismo islámico. Es decir, ellos que acusan tanto a los sionistas de tener acaparado todo el dinero del mundo, olvidan que un enemigo claro y explícito de los sionistas, como son los países fascistas islámicos, controla una cantidad inmensa de capital que son los petrodólares. Resulta que los sionistas son horribles, pero los fascistas islámicos, sobre todo la familia Saud de Arabia Saudita, tienen un poder inmenso hasta tal punto que han llegado a comprar, en este caso es cierto, a la familia real española, ¿no? Entonces, si tienen poder para comprar a la familia real española, esto es una cuestión comprobada, la han comprado a los Borbones, a la familia Borbón desde hace muchos años, entonces resulta que no, pero luego, según los conspiracionistas, esto no tiene importancia. Entonces, para mí no hay duda que algunos jefes, en concreto algún jefe del conspiracionismo español, pues es simplemente una persona pagada con petrodólares y todo esto se irá sabiendo. Y creo que también algunas corrientes y algunas cosas del conspiracionismo. La relación entre el fascismo islámico y el nazismo y el conspiracionismo es bien conocida, hay textos que estudian el entusiasmo de Hitler por el Islam y muchos nazis se hicieron musulmanes y luego después, una vez derrotados, se fueron a países musulmanes y vivieron allí, todavía queda alguno ya muy anciano. Y entonces ellos pues se han aprovechado mucho de esta riqueza en petróleo, riqueza enorme en petróleo que es los petrodólares. Y entonces ahora sufrimos este fenómeno del cooperacionismo en gran medida debido a los petrodólares. Tengo que decir también que quien entrega la riqueza petrolera al Islam es Estados Unidos. En 1945, en la distribución de poder en el mundo que hacen, hay un encuentro entre el entonces presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y el jefe de los Saud en la época, y entonces le entregan al Islam, a Arabia, entonces no se llamaba todavía Arabia Saudí, Arabia de los Saud fue luego, entregan a la familia reinante en Arabia todo este poder económico enorme. Y de ahí surge una revitalización del Islam que previamente estaba en agonía y a partir de ahí también pues un poder musulmán enorme en el terreno estrictamente económico que el conspiracionismo ignora, lo cual es asombroso, ¿no? Porque a mi entender, no lo he estudiado, pero no me importaría estudiarlo algún día, el poder económico del Islam es hoy mayor que el del sionismo, mucho mayor, porque ellos dominan el petróleo y todos los negocios relacionados con el petróleo. Leí un informe de el poder musulmán en Estados Unidos, las compañías, las empresas petrolíferas, no petrolíferas, de todo tipo que tienen allí, y me pareció inmenso, impresionante y sobrecogedor. Y he leído también otros sobre el poder sionista en Estados Unidos y me ha parecido peor. Pero son solo impresiones y quedo pendiente de que alguien, yo no, ahora no tengo tiempo, haga un estudio sobre esto. Y entonces el punto número 12 es el ejército, la policía, la Guardia Civil y el CNI están encantados con el conspiracionismo porque oculta su función real o bien los alaba. La ocultación de su función real, vamos a ver, seamos realistas, ¿no? El ejército español son 130.000 personas. 130.000 personas, sobre todo si tienen armas, son mucho, ¿no? Ellos pueden manejar a placer los impuestos. 130.000 personas, hombres y mujeres, aproximadamente el 18% son mujeres, el resto son varones, y tienen mucho poder. Pero luego tenemos a la Guardia Civil. La Guardia Civil son 80.000 hombres y mujeres en la misma proporción que tienen un poder inmenso. Luego está la Policía Nacional, son unos poquitos menos, 70.000, tienen un poder inmenso. Luego están las policías autonómicas, que en total, pues entre la Chancha, los Mossos de Escuadra y esto, pues pueden ser otros 30.000, totalmente subordinados al ejército español. El ejército español es quien manda en estas policías. Y daros cuenta, ya solo policía, tenemos 80.000 guardias civiles, 70.000 policías nacionales, son 150.000 más 30.000 de las policías autonómicas, 180.000. Y luego tenemos una policía que últimamente ha sido muy militarizada, como es la policía municipal, que pueden ser 150.000. Entonces es mucha gente, porque tenemos 330.000 policías, esto no cuenta nada.
Entonces llega el conspiracionista típico y dice, no, eso no tiene nada que ver, toda la culpa lo tienen los masones tienen más fuerza que esta gente. Realmente, pues es asombroso, ¿no? Hay que probarlo. Si a eso unimos los cuerpos privados de seguridad que están conociendo un crecimiento vertiginoso, y se están utilizando cada vez un armamento y tienen más preparación, dependiendo de las grandes compañías de todo tipo, judías, no judías, ya digo, pues entonces tenemos un aparato policial que se situaría en 600.000 personas, que maneja unos presupuestos inmensos, que tienen un aparato tecnológico a su poder, el más moderno de todos. El más moderno de todos, pues es el aparato tecnológico, sobre todo informático, de las diversas policías. Entonces, todo esto nunca es denunciado por el conspiracionismo, ni siquiera mostrado, porque es una parte de la realidad que ellos ocultan. ¿A quién le interesa que esto se oculta? Pues haceros vosotros mismos la contestación. ¿Cuáles son mis propuestas? Pues a ver, primero, declarar execrable el fascismo de derechas, así como los partidos neonazis y neofalangistas. Estoy pendiente que los conspiracionistas de buena voluntad hagan una declaración contra el falangismo, neofalangismo, franquismo, neonazis y tal. Una declaración diciendo, rechazo todo ese mundo es horrible, todo ese mundo es espantoso y lo voy a combatir y a denunciar con todas mis fuerzas, sin renunciar al ideario conspiracionista, si no quieren renunciar, claro. Rechazar la idea nazi y neonazi de que todo el mal del mundo viene de unos cuantos plutócratas judíos. Esto, además de ser absolutamente infantil, tienen que hacer una condena explícita de esta idea, que a la vez es infantil y a la vez es ultrarracionaria. En tercer lugar, romper explícitamente con el racismo antisemita. Tienen que decirlo. En cuarto lugar, denunciar al fascismo islámico. Esto es importantísimo. Aquí callan y en privado, y a veces no tan en privado, son unos agentes de este tipo de fascismo, de este tipo de teocracia, de los ayatolas. Aquí es curioso, por ejemplo, que el partido fascista de izquierda, Podemos, ya sabéis que está financiado por los ayatolas iraníes. Y al mismo tiempo, estos ayatolas pues, defienden que el libro Protocolo de los Sabios de Sion pues, es un libro verdadero, que explica lo que están haciendo los judíos, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Cómo los fascistas de izquierdas, en este caso Podemos, y los fascistas de derecha, neonazis, islamistas, pues coinciden en algunas cuestiones fundamentales, en realidad en muchas. En quinto lugar, les pediría que deben de admitir que existen instituciones políticas. Hay unas instituciones políticas que deben enumerar y un modo económico de organizarse la producción que debe ser cambiado, porque si no, si de lo que se trata es de que la economía actual siga como está, entonces el conspiracionismo tendrá en mí su mayor enemigo. Yo quiero hacer una revolución económica, y no me vale de nada decir que toda la culpa la tiene Bill Gates. Bill Gates es un oligarca, como otros, pues vamos a acabar con estos oligarcas y vamos a crear una economía popular comunal. Quiero decir, vamos a acabar con ellos como agentes económicos, les vamos a expropiar. Pero luego resulta que tampoco los conspiracionistas hablan de expropiar nada, se limitan solo a hacer frases, al bla bla verborreico que no vale para nada. En sexto lugar, hay que resistir al militarismo, a los golpes de Estado, y tenemos que ver que hay un proyecto a largo plazo de llevar a lo que llaman en España a un nuevo régimen militar similar al de Franco. Ya asomaron la patita en el mes de enero con el proyecto este de los patriotas de pacotilla, pero lo volverán a hacer porque hecho un cesto, hecho ciento. Muy bien, pues seguiré en mi combate contra el conspiracionismo como la última expresión, como el último disfraz del nazismo y neonazismo, porque yo efectivamente soy antifascista, pero no antifascista de pacotilla, sino antifascista revolucionario. Hasta luego.